comenzamos. Recuerden, mis hermanos, antes de partir, poner en silencio su celu, por favor, pongan ahí en vibración o en silencio su celular para no interrumpir el momento de la palabra, y aprovechamos de saludar a nuestros amigos que nos ven en la red social. Recuerden que todos los miércoles, primera hora, sale el mensaje que nosotros estamos grabando aquí todos los domingos para que lo puedan compartir, volver a ver y no perderse nada de lo que el Señor está haciendo en esta casa. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Muy bien. Y quiero comenzar, obviamente, con un mensaje que tiene que ver con la fecha que estamos atravesando. Comencemos. De los mismos creadores de no necesito congregarme porque Dios está en todos lados. De los creadores también de me congrego en mi casa porque yo soy la iglesia. ¿Los conocen algunos de esos creadores? Yo he escuchado varios, ahora están de moda. Han llegado los creadores también de la Navidad es del diablo. La Navidad es satánica, pagana, no hay que celebrar nada. Aparecen los Grinch de la vida. ¿Cuántos vieron la película de Jim Carrey, no? Que odiaba la Navidad. Bueno, él tenía que ver con otro lado, un poco el consumismo que hay en la Navidad y todo lo demás, pero el punto es que en esta fecha suelen aflorar, suelen aparecer ese tipo de personas, aún cristianas, que rechazan la Navidad. No, satánico, no, el arbolito, las bolitas representan, y empiezan todo un trasfondo, no adoremos, no, esto es del diablo, que esto y que el otro, pero después, bueno, dicen, no, porque eso no está en la Biblia. Está bien. ¿Vos festejás el cumpleaños? Sí. ¿Está en la Biblia el cumpleaños? No. Y bueno, tampoco está en la Biblia. Hay un montón de cosas que nosotros vivimos dentro de nuestra sociedad que no están específicamente en la Biblia. Dicen los teólogos que se calcula que Jesús nació en el mes de septiembre y no en el mes de diciembre, tal vez como celebramos, estamos a punto de los próximos días, el martes Nochebuena y el miércoles Navidad. Pero el punto, más allá de la fecha, y que acá está la esencia, por eso mucha gente se marea mirando el árbol pero no ve el bosque, no ve lo más importante, que es entender la esencia de la Navidad. Porque nosotros, más allá de los detalles, más allá de un arbolito, más allá de una estrella, de una decoración o de lo que sea que hagamos, lo más importante es entender el significado para los cristianos de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Básicamente, más allá de las cenas que vamos a compartir y el tiempo en familia, los hijos de Dios celebramos el nacimiento de Jesús. Porque más allá de la fecha y que nadie sabe a ciencia cierta qué día fue, todos estamos convencidos de que Jesús nació, ¿sí o no? Y nosotros celebramos ese nacimiento en esta fecha. Podríamos decir de alguna manera que en este tiempo estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Y cuando uno celebra el cumpleaños de Jesús, ¿qué suele haber más allá de fiesta, de alegría, de contentamiento? ¿Qué suele haber que uno lleva? Bueno, yo no hice comer, sí, también comer. Pero ¿qué uno lleva cuando va al cumpleaños de alguien? ¿Qué lleva? Regalos, exactamente. Y el cumpleaños de Jesús también es un buen momento para llevarle un regalo a Él. Ahora la pregunta es, ¿qué le podríamos regalar nosotros a Jesús? Siendo simples mortales, ¿qué le podríamos regalar nosotros al Hijo de Dios? Bueno, en esta mañana quiero que podamos juntos aprender qué podemos regalarle en esta Navidad al Señor para poder entender realmente el significado, la importancia y qué cada uno de nosotros como sus hijos podemos regalarle. Vamos a centrarnos en un momento clásico de la Navidad, que es el nacimiento, obviamente, porque es lo que celebramos, pero nos vamos a meter en algunos detalles que quiero compartirles en esta mañana. Y he titulado el mensaje de hoy, Nuestro regalo para Jesús. Y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, para que veamos juntos este mensaje y podamos aprender. Mateo capítulo 2, verso 1. Vamos a ir leyendo por partes, así que no se me mareen. Arrancamos todos juntos, versión NTV, y cuando lo tienen me dicen un potente amén y comenzamos a leer juntos. ¿Cuánto lo tienen? ¿Estamos? Muy bien, si no, está por aquí atrás la palabra. Dice la palabra del Señor: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes.
Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Dejemos en pausa un momento antes de seguir avanzando y descubramos un poco el contexto que rodea la historia. Esta es la primera historia que narra la Biblia en el libro de Mateo luego del nacimiento de Jesús. Pero no es el mismo momento de nacimiento. Algunos lo confunden, no es el mismo momento. Si bien el libro de Lucas va a contar el acercamiento de los pastores en el pesebre donde nació Jesús, esta historia que vamos a ver hoy no ocurre exactamente en el momento de nacimiento. En unos minutos le voy a dar una ampliación, le voy a ampliar un poquito esto. Pero quiero hacer otra aclaración antes de continuar. Cabe aclarar que la palabra que la Reina Valera, si ustedes tienen ahí la Reina Valera 60, probablemente u otra versión, pueden leer magos. Acá la NTV dice sabios, hombres sabios, algunos sabios. Y es interesante entender esto porque la palabra que significa o que dice magos no se refiere a un mago como tal vez conozcamos nosotros, que es un brujo. Porque en el Antiguo Testamento a veces se confundía la magia con la brujería y no tiene que ver con que fueron unos brujos a buscar a Jesús, sino que en ese momento la palabra magos o la palabra sabios se usaba para gente, para hombres preparados, hombres de ciencia. Podríamos decirle científicos, personas que estudian distintas disciplinas. Y también algunos teólogos sostienen que hay una probabilidad que esta gente no solamente haya sido sabia, sino que hayan sido reyes de otro lugar. Lo más parecido a esto en este tiempo podríamos decirle a los astrónomos, los científicos que estudian los astros, que estudian las estrellas, que estudian las constelaciones, que estudian los planetas. Eso podría ser un equivalente a esta gente que fue a visitar a Jesús y que nosotros normalmente conocemos como los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, vieron que sabemos los nombres y todo lo demás. Bueno, esos Reyes Magos eran gente de ciencia y probablemente reyes de otro lugar según los estudios. Tampoco sabemos si eran tres, siempre vemos, ¿no?, los dos y el morochito, Baltasar, la cultura, ¿no?, nos dice el morochito y los otros dos. Bueno, no sabemos si eran tres, pero asumamos que eran tres, no cambia en esencia. Ahora, el punto es que estudiando las estrellas, estos reyes o estos sabios estudiaban los astros, se dieron cuenta que había una estrella diferente, que era una estrella que indicaba algo, que no era una estrella convencional que habían visto o que reconocían, sino que era un mensaje que hablaba de una promesa, de una profecía del Antiguo Testamento, y esa era la estrella que estaba enunciando o anunciando el nacimiento de Jesús. Entonces esos sabios, esos reyes decidieron emprender el viaje y decidieron ir a donde estaba esa estrella para poder ver el cumplimiento de esa profecía y encontrar lo que esa estrella le indicaba, que era el futuro Salvador de toda la humanidad, pero de Israel en particular. Entonces dice la palabra que viajaron hasta ese lugar y cuando llegaron preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Pensando que la gente que estaba en ese lugar sabía, pero cuando preguntaron se dieron cuenta que sabían menos que ellos. Y es más, se entera el rey, el emperador Herodes, el emperador romano de ese tiempo. Recuerden que Israel estaba sometido en ese tiempo por el imperio romano. Entonces el emperador romano Herodes se entera de esta situación y se entabla un diálogo y ocurre lo siguiente. Vamos al verso 7 ahora. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén.
iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Herodes, en ese momento, cuando ve que vienen, me imagino, vamos a verlo un poquito en detalle más adelante, pero no era la vuelta de la esquina donde estaban yendo estos reyes. Entonces habrán venido todo con una comitiva. Tampoco eran unos secos, también lo vamos a descubrir más adelante. Habrán venido, me imagino, con una cuadrilla de caballos, una fila de sirvientes, de colaboradores, con toda la pompa. Habrán llegado y cuando los vio el rey dijo, ¿y estos quiénes son? Los mandó a llamar y cuando empieza a hablar con ellos le dicen, no, venimos a ver al futuro rey de Israel. La estrella lo está indicando. Entonces el emperador Herodes le dice, bueno, ok, vayan a verlo y cuando ustedes lo encuentren, lo adoran y luego me vienen a contar a mí dónde está. El punto es que en realidad Herodes, si leemos un poquito más adelante, quería matar a lo que sería la competencia de él, porque era un futuro rey el que estaban haciendo, que era el rey de los judíos. Entonces no era que iba a adorarlo, por lo cual esto, si seguimos leyendo, se van a dar cuenta que un ángel les avisa por sueños a los reyes magos, a los sabios, que no vuelvan y no le digan a Herodes dónde estaba y ellos van, se vuelven por otro lado. Pero volvamos a la historia. El punto en el cual quiero centrarme en esta mañana es la actitud que tuvieron estos reyes, estos sabios, cuando se encontraron por primera vez con Jesús en ese lugar. ¿Qué podemos aprender de lo que hicieron? Vamos al verso 11, que acá está lo fuerte, acá está el mensaje principal. Dice la palabra que entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Cuando llegaron estos reyes sabios a ese lugar, golpearon la puerta, me imagino, y vieron al pequeño Jesús siendo cuidado por su madre María en su casa. Y acá viene un paréntesis para poder entender un poquito mejor lo que viene a continuación y lo que les decía antes. La forma como normalmente nosotros, los grandes, vemos el pesebre en cualquier lugar, casi siempre vamos a ver al niño Jesús, vamos a ver a María y a José, vemos los animales porque estaban en el pesebre y vemos normalmente los pastores, los ángeles y los reyes magos ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos me hace sentido eso? Normalmente lo vemos así, todos juntos. Es más, cuando se representa el pesebre, normalmente se representa así. Jesús, los ángeles y vienen caminando los reyes magos a acercarse a Jesús. Pero, históricamente, no fue en el mismo momento. Cuando Jesús nace, los únicos que estaban en ese momento eran los pastores que fueron anunciados y los ángeles del cielo que anunciaban el nacimiento de Jesús y cantaban esa palabra que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Eso es lo único que había en el nacimiento. Pero esta historia en la cual se acercan los reyes magos hasta Jesús ocurre aproximadamente cuando el Señor ya tenía 2 años. Por lo cual ya estaba viviendo en su casa. No estaba en el pesebre. Dice que cuando llegó a la casa, ya estaban viviendo en su casa, en Belén, con sus papás, y en ese lugar son visitados por los reyes sabios. Ahora, es más, estuvieron poquito tiempo después porque cuando ellos vuelven, sale el edicto de Herodes para matar a todos los recién nacidos, y ahí es que los padres, José y María, se tienen que ir a Egipto para ocultarse hasta que la matanza de los pequeños cesa. Pero continuemos, volvamos a la historia ahora para seguir. Dice el pasaje que los magos cuando llegaron a esa casa, lo primero que hicieron fue arrodillarse y adorar al pequeño Jesús, al niño Jesús. Quiere decir que su principal objetivo de la visita, más allá de conocerlo, fue ir ¿a qué? A adorar a Jesús. Según el diccionario, la palabra adoración significa un estado contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Adorar significa amar al extremo. Los reyes sabios lo primero que hicieron cuando vieron a Jesús fue adorarlo. Adorar a Jesús. Por todo esto podemos deducir a través de esta escena que si hay algo que debe haber en esta fecha que celebramos el nacimiento de Jesús,
es adoración a Él. La vida de Jesús comenzó con la adoración de su creación. La adoración de estas personas que vinieron específicamente a conocerlo, pero a darle adoración. Más allá de los regalos, más allá de las cenas, más allá de las despedidas, en esta fecha debemos recordar que lo más importante es que Jesús nació y Él es el único digno de adoración. Por eso nuestro Señor Jesús siempre merecerá nuestra adoración. No sé si alguien dice amén conmigo a esta palabra. Jesús merece adoración. Tal es así que desde que nació fue adorado. Ahora, entendiendo que la visita de los reyes sabios estuvo llena de adoración, la pregunta es, ¿de qué manera lo adoraron? Y acá está lo interesante. ¿De qué manera fue la primera adoración que Jesús recibió cuando apenas nació? Cuando vinieron las primeras personas fuera de la familia, fuera de su círculo íntimo, que llegó a conocer al futuro rey de reyes, ¿cómo fue esa adoración? Y acá me quiero centrar. Pasen conmigo, acompáñenme al verso 11, segunda parte. Dice: luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de ¿qué? Tres cosas. Le dieron regalo a Jesús de oro, de incienso y de mirra. No llegaron a Jesús con cualquier tipo de regalos. No vinieron, vamos a darle cualquier cosa a Jesús, vamos a darle esto, lo otro. No. Tres elementos: oro, incienso y mirra para Jesús. Y esto es muy importante porque uno dice, pastor, ¿y qué era eso? ¿Qué era mirra? ¿Qué era incienso? ¿Qué era eso? ¿Qué significa eso? Bueno, esto es lo interesante porque cada uno de esos símbolos tiene un significado sumamente profundo. Vamos a descubrirlo. El oro, primero. El oro representaba el reconocimiento de la naturaleza real de Jesús. El oro en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús estaba asociada a los reyes. El oro era parte de la nobleza, era parte de los reyes. Los reyes sabios llevaron oro porque ese bebé, aunque no parecía humanamente un rey, porque había nacido rodeado de animales en el pesebre hacía poquito tiempo, era el futuro rey de Israel y de toda la humanidad. Ese era el reconocimiento que significaba. Quiere decir que ese niño tenía naturaleza real. Mis hermanos, cuando en el Antiguo Testamento, cuando en el tiempo todavía que existían los reyes, en la época medieval inclusive, cuando nacía el hijo de un rey, era toda una fiesta, porque de alguna manera se aseguraba el futuro y la permanencia de esa sociedad si era un buen rey. Si era un buen rey, el hijo era bien recibido porque sabía que iba a haber cuidado, que iba a haber protección, que iba a haber abundancia, porque cuando nacía un buen rey, el futuro estaba asegurado. De la misma manera, en este momento, estos reyes que llegaron del oriente reconocieron que un rey, el futuro gran rey Jesús, había nacido. Como les comentaba antes, las personas eran sabias, y aquí hay un detalle importante. Eran personas de recursos, eran personas pudientes, eran personas que seguramente dejaron muchas ocupaciones para tomarse el tiempo de ir a ese viaje a reconocer a Jesús. Pero lo interesante es que desde el primer momento reconocieron la grandeza del rey. A pesar de ser esas personas importantes, poderosas, de recursos, seguramente con un montón de sirvientes, se postraron en humillación delante de Jesús. Porque reconocieron que por más importante que fueran en la tierra, por más poder que tuvieran en la tierra, no eran nadie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto me hacía reflexionar, mis hermanos, cuántas veces en la vida nos olvidamos de quién somos. ¿Cuántas veces el hombre ensoberbece su corazón por algún lugar de poder, porque alcanza algo importante, porque logra construir algo y automáticamente empieza a creerse más importante que los demás? Y nos olvidamos muchas veces
de que el oro en la Navidad significa que debemos postrar nuestro corazón en humildad delante de Jesús, porque reconocemos que Él es el Rey de nuestra vida y será nuestro Rey para siempre. El oro nos recuerda que el Señor es nuestro Rey. Amén. El oro es adoración a Jesús con un corazón humilde, reconociendo su grandeza como Rey. Por eso el primer regalo fue el oro. Pero sigamos avanzando. Segundo, lo segundo que le regalaron estos sabios fue el incienso a Jesús. El incienso representaba la naturaleza divina de Jesús. Quiere decir, representaba que no solamente era un rey, sino que era Dios. Era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. El incienso era una sustancia aromática que se quemaba en la época de Moisés, desde el momento de Moisés y la liberación del pueblo de Israel hacía miles de años, y que se utilizó luego en el templo que construyó Salomón. Y traje una pequeña imagen, no sé si se ve por ahí. Bueno, ahí se debería ver, son como unas especies de piedritas que cuando son encendidas quedan humeando. Podríamos trazar, no es lo mismo, pero para que puedan entender la figura, parecida a un saumerio tal vez, ¿sí? Que queda largando como un aroma. Algo muy parecido era esto. Pero el punto era el significado, como les decía, que representaba el reconocimiento de que Jesús era Dios. Este elemento solía ser preparado a través de una fórmula exclusiva que Dios le había dado a Moisés. Según el libro de Éxodo 34 y 36, en esos dos capítulos se explica cómo se preparaba el incienso. No era cualquier cosa, no iba acá el chino, decía, el chino de esa época decía, che, dame dos cositas de incienso que me voy. No, tenía todo un proceso. Porque era exclusivamente usado en el templo. No se usaba en cualquier lado. Se creó para ser usado solamente como un símbolo de adoración a Dios. Debía ser quemado en el santuario cada día y cada noche como una ofrenda agradable al Señor. Ese era el significado del incienso. El incienso representa la adoración que expresamos a Jesús a través de nuestras alabanzas, de nuestra gratitud, de nuestra relación con Él y el amor hacia Él. Quiere decir que el incienso representa una actitud completa de adoración a Jesús. ¿Como qué? Como nuestro Dios. La Navidad significa entonces no solamente adorar al Señor como Rey, sino adorarlo a Él como Dios. Y hay algo interesante, un detalle. ¿Saben cuánto fue lo que recorrieron los reyes sabios desde el lugar donde vivían para poder llegar hasta donde estaba Jesús en su casa? Aproximadamente 1600 kilómetros. De hecho, estaba leyendo una noticia que en el año 2000 un investigador americano intentó simular ese viaje. Buscó un par de locos como él y trató de simular ese viaje, y solamente los preparativos para el viaje lo hicieron con animales, como lo habrán hecho en ese momento, no sé si habrán sido caballos, camello o algo por el estilo, pero trataron de emularlo lo más parecido a lo que hicieron los reyes en ese tiempo, y tardaron solamente en prepararse para salir casi 3 meses. Así que imagínense lo que deben haber estado viajando esos reyes para poder conocer y adorar a Jesús. Podrá ser más o menos kilómetros, pero el punto es que fueron miles de kilómetros que recorrieron estos reyes sabios para ver a Jesús. Y eso sí, mi hermano, que es incienso de adoración al Señor. Yo me ponía a pensar, a veces estamos a 5 cuadras de la iglesia, ¿no? Está lloviendo, te levantás y te despejas. Suena el despertador. No. Duermo un poquito más, estoy muy cansado, nada más. Tuve una semana. La semana que viene voy. ¿No? Y estamos a 5 cuadras de la iglesia.
O estoy muy ocupado, pastor, no. Tengo un montón de cosas para hacer. Pero esta escena que sucedió acá me hacía acordar al rey David, otro rey. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 24 dice: el rey David dijo a otro rey, Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, un espacio, y los bueyes por 50 siclos de plata. En este momento, David necesitaba un espacio para rendir adoración al Señor, muchos años antes de esta historia. Y cuando va a hablar con el dueño del terreno, que era Arauna, él le dice: no, rey, ¿cómo te lo voy a cobrar? Y encima, para adorar al Señor, llévatelo, hacé lo que vos quieras, tomá, es tuyo. Y el rey David dijo: no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Las palabras del rey David se ven reflejadas en su propia vida, pero también en la vida de estos reyes sabios, que decidieron recorrer 1600 kilómetros para poder encontrarse con el niño Jesús. Tanto el rey David como estos reyes sabios nos muestran algo: ninguno midió su esfuerzo para adorar al Señor. ¿Saben por qué? Porque en el reino de Dios, cualquiera sea el esfuerzo que haya que hacer, adorar al Señor vale la pena siempre. Siempre. Eso es lo que nos están mostrando estos dos ejemplos. Por eso, mis hermanos, que a partir de este día o este año que termina, que empezamos a prometer cosas, vieron que ahora se suelta la lengua, ¿no? Para el año que viene, no, voy a bajar, empiezo, tranquilo, salgo del primero, el 2 arranco el gimnasio, ¿no? Vamos a arrancar con todo, mi amor, con todo vamos a arrancar, a correr, a caminar. Empiezan las promesas, ¿no? El año que viene voy a bajar 10 kilos, el año que viene voy a salir, y empiezan las promesas. Que podamos planificar, mis hermanos. Si algo tenemos que planificar y prometer, que el año que viene nuestra adoración sea cada vez más excelente para Dios. Que aprendamos que aunque cueste, hay que hacer lo que corresponde o lo que la palabra del Señor nos dice. Que sirvamos desde el lugar de donde estamos, donde el Señor nos ha puesto, de todo corazón. Que presentemos nuestra vida como un incienso agradable delante de Él, en una actitud completa de adoración. Porque el incienso que se merece Jesús es la adoración que lo reconoce a Él como dueño y Dios de nuestras vidas. No sé si alguien dice amén a esta palabra. Dale un aplauso a Él. Gloria a Dios. Pero nos queda un símbolo más. Dijimos oro, incienso y mirra. La mirra representaba la naturaleza humana de Jesús. Tenemos la parte real en el oro, tenemos la parte divina en el incienso y tenemos la parte humana en la mirra, en el tercer elemento. La naturaleza humana de Jesús tenía que ver con el sufrimiento que iba a sufrir Jesús en su proceso o su paso por la tierra. Y traje una imagen también, a ver si la ven por ahí, los chicos lo tienen, para que veamos un poquito cómo era la mirra. Son como una especie de piedritas, pero más parecido a lo que podría ser, tal vez me imagino yo, el cereal, ¿no? La granola. Ese tipo de textura me generaba cuando lo veía en las imágenes. Hay una mirra, por ejemplo, según lo que estuve investigando, que se extrae de los árboles nuevos, y puede ser líquida, como dice Cantares 5, o puede ser sólida. En el caso de ser sólida es cristalina y media rojiza, semitransparente y frágil, se rompe enseguida. La mirra es usada aún hoy en perfumería y medicina, y también se usaba en aquel momento para poder embalsamar los cadáveres. Cuando las personas fallecían, se usaba este mismo elemento para poder embalsamarlo y que pudieran oler mejor el mayor porcentaje de tiempo, la mayor cantidad de tiempo. Pero el punto es, ¿qué significa la mirra? La mirra significa la importancia de estar dispuestos a ser humillados,
vituperados e insultados por causa de Cristo, como Él padeció. Hoy vivimos, mis hermanos, en un mundo donde cada vez los cristianos somos peor vistos. En un mundo donde cada vez nuestro estilo de vida es más cuestionado. Donde cada vez somos más antiguos. Donde cada vez estamos en contra de la moda del momento. Donde cada vez seremos más agredidos, como ya hoy muchos cristianos son agredidos. No sé si se los compartí en algún momento, pero si no se los cuento por las dudas que haya alguien que no lo haya escuchado. Hoy, por ejemplo, en Canadá, hoy, en este momento, 2024, uno no puede estar orando en silencio cerca de una clínica de aborto. Creo que son 5 cuadras por lo menos. Que tenés que estar alejado y no podés estar orando. Vi un video, literal, mi hermano, donde había una persona que no sé si la hija o no sé quién, o si estaba orando por los niños que se estaban abortando en ese lugar, que estaba orando en la esquina de enfrente del lugar, supóngase que está acá, el centro médico, y la persona estaba orando ahí, y mientras estaba orando así en silencio, se le acercaron 2 policías a preguntarle qué estaba haciendo. Obviamente no iba a mentir, estoy orando, y en ese momento se la llevaron detenida. Eso es lo que muestra la mirra. La mirra demuestra estar dispuesto a padecer lo que sea necesario por Jesús, porque Él lo padeció. A medida que el tiempo pase y cada vez sea más difícil ser cristiano, debemos recordar que el Señor Jesús representa, y la adoración a Jesús representa, una parte de mirra también, de estar dispuesto hacer lo que tengamos que hacer por defender la palabra de Dios. Entiendo que esto, mis hermanos, no suene de la mejor manera, pero es lo que está sucediendo, está escrito en la palabra y es lo que va a suceder. Quiere decir que desde el primer momento que Jesús nació, estos reyes dejaron establecido que este rey que nacía era un rey que también iba a ser humano, que también iba a sufrir, y a nosotros nos representa que también en algún momento podremos atravesar problemas, persecución o tribulación por causa de Cristo. La mirra que recibió Jesús es adoración que nos hace estar dispuestos a sufrir por Él. ¿Cuántos entienden esta verdad? No les gustó mucho, pero es parte. Para terminar en esta mañana, como vemos en todo el pasaje, la esencia de la visita de los Reyes Magos, de estos reyes de Oriente, fue adorar a Jesús. El término más completo o más correcto en el original sería rendir homenaje a Jesús. Este homenaje no solo era político o civil, sino que era un gran homenaje espiritual. La verdadera Navidad, mis hermanos, es un lindo momento en familia, por supuesto, van a ver, es compartir los unos con los otros, es celebrar con los pequeños. Si llega Papá Noel, tal vez en alguna casa y algún regalito llega. Pero el pasaje de hoy nos recuerda que el nacimiento de Jesús es esencialmente adoración a Él. Y no cualquier tipo de adoración, mi hermano, sino como vimos en esta mañana, la Navidad representa una adoración que lo reconoce primero como Rey, por eso estaba el oro, que lo reconoce como Dios, porque Él es el Dios de todo lo que tenemos y de lo que somos, y que también lo reconoce como esa persona humana que sufrió, y si Él sufrió, yo también en algún momento la puedo pasar mal, pero si Él sufrió, Él va a estar conmigo para los momentos en que yo la pase mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para poder cerrar y terminar, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 2 verso 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Hoy, mis hermanos, después de 2000 y pico de años, podemos celebrar la vida de Jesús y celebrar la vida de ese niño que nació. Y que si no lo valoramos como niño, tampoco lo podemos valorar en la cruz. Así que en esta mañana, mi hermano, te invito a que celebres la vida de Jesús, porque Él nació para poder cambiar tu vida, mi vida y la de todos que se encuentren con Él para toda la eternidad. No sé si alguien le da la gloria al Señor por eso. Dale un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso fuerte, 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 fuerte
para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, papá. Gracias, Señor.